Exràdio, programa de difusió. Temporada 1, segon episodi. Una conversa entre l'artista Nanu González Posada y la comisaria Margot Cuevas. Voy al taller a dibujar, ¿no? Y cuando termina el día, sobre todo cuando te cansas del día, vas con otros ojos a la calle. Y ahí es donde en verdad encuentras. El encuentro con mis materiales suele ser muy casual. No salgo a la calle a buscar nada, ni salgo a la calle para adquirir inspiración. Cuando voy de un sitio a otro, o cuando estoy trabajando en el taller mucho tiempo, dibujando, lo que suele pasar, que le pasa a todo el mundo, que sobre todo, y bueno, si estás dibujando, como estás tanto tiempo concentrada y fijando en detalles tan abstractos, cuando sales a la calle, tus ojos miran distinto. Miran la luz distinto, todo pareciese 3D, de verdad, realidad aumentada. Y ahí es donde encuentras mágicamente esos momentos, esas situaciones, esas historias o un material interesante, ¿no? Yo creo que viene más como algo, tiene que ser casual, porque creo que si te pones a buscarlo, se pierde por completo, porque lo evidente nunca va a ser quizás lo más interesante, a menos que sea algo muy así como en tu cara, ¿no? Como en your face. Doncs tornem amb aquest segon bloc en el que m'agradaria contextualitzar, no, la teva presència a Experimentem en l'Art. Com vas arribar, quines han sigut com les teves experiències aquí i després com t'has relacionat amb aquesta intervenció que has de fer, doncs, a la vitrina del carrer, però que forma part de l'edifici d'Experimentem en l'Art, no? Però primer de tot m'agradaria com vincular una mica, doncs, la teva experiència, doncs, a l'edifici i amb l'equip o a través del taller que tu tens aquí a Experimentem en l'Art actualment. Bueno, yo apliqué a la residencia, como todo el mundo, con una visión clara que necesitaba un taller porque tenía que hacer un proyecto para SWAP, y tuve la suerte que me aceptaron en verano. Entonces también entré en un momento extraño donde ya van a venir las vacaciones, el lugar va a estar bastante vacío, y para mí eso fue muy bueno porque me pude adueñar del espacio, sobre todo los fines de semana, y lo cual me hizo sentirme cómoda en todos los lugares, en el patio, en los pasillos, y eso para mí es importante, ¿no? Ya que el espacio, las paredes, todas estas historias son importantes para trabajar mi obra. La experiencia ha sido extraordinaria porque he decidido participar en este nuevo programa, y como soy la primera, creo que ha sido mutuo algo excelente, que ha sido acompañarme mucho. Y yo como artista no estoy acostumbrada a que me acompañen, y creo que me hacía falta, o me llegó en el momento exacto donde necesitaba que me acompañen. Entonces ha sido muy interesante porque hemos tenido muchas conversaciones de cómo realizar los 3 pasos, ¿no? Considerar el hecho de que al ser la primera estamos experimentando tal cual, ¿no? Y ha sido muy interesante de parte de Dani y Gisela. Y el mismo proyecto que estoy presentando para la vitrina ha sido una idea que ellos, en mi taller, Gisela comentó algo de una foto mía que le encantaba, y Dani también dijo sí, foto, y fue una idea un poco en conjunto con ellos de decidir que sea una foto grande, no cual ni nada, pero sí que sea la foto. Sí, crec que és important que cada cop a la pràctica artística i sobretot, doncs, els mediadors o comissaris posen més èmfasis no tant en demanar propostes o en comissionar, no? Sinó en acompanyar. I m'agrada que ho destaquis perquè crec que és una cosa que està ara mateix, doncs, molt en boga, molt present, i que cada cop s'està intentant, doncs, fer més esforç. I crec que des d'aquí, no, estan intentant també, doncs, tenir com aquesta vinculació com molt més directa i molt més des de l'acompanyament a l'artista, que crec que és molt important a l'hora de desenvolupar també una pràctica, no? Perquè al final, com deies anteriorment, doncs, pot ser molt solitari. Reprenent també aquest interès per la quotidianitat i l'entorn,
he vist que la intervenció a la vitrina parteix de la fotografia, sí. Que no ho hem parlat tant abans, però també m'agradaria saber com, des d'on et vincules des de la fotografia o per què has escollit una fotografia, no? O quin espai té dins de la teva pràctica, o quin lloc ocupa la fotografía. Es muy particular mi relación con la fotografía porque es algo que vengo haciendo desde hace muchos años, pero quizás por la idea más joven de lo que es el arte. Con esto de que era pintora, me sentía libre de hacer objetos, instalaciones, dibujos, pinturas, pero no fotografía, porque no domino la parte técnica. Y siempre he hecho foto y los últimos 10 años hay gente que realmente me habla mucho de mi fotografía, pero en este caso de esta foto, que se llama Pertenecer, To Belong, como yo creé el objeto y tiene esa parte de instalación, entonces al final es una foto de una instalación, pero en verdad es una foto, para mí es un poco un espacio confuso de qué es realmente mi fotografía o esta fotografía. No creo que un fotógrafo la considere, ¿no? Un fotógrafo formal. Vale, entonces yo, claro, tú me habías comentado, creo me habías preguntado sobre por qué muro sobre muro, pero yo no lo veía como muro, yo lo veía como un lienzo en blanco, porque es rectángulo, que es como un tamaño súper clásico, ¿no? Es blanco, como un papel blanco, ¿no? Y pensé que obviamente lo más obvio para mí era hacer una instalación, porque era lo más fácil, y cuando hemos hablado con Dani y Giselle me dijeron una fotografía, ahí es donde, bueno, cambio la idea de instalación a foto y elijo esta foto porque, primero, porque nunca la había expuesto y me parecía que era el lugar idóneo. Yo, como te digo, no lo pensé como muros, pero sí considero que los muros, que diferentes que las paredes, ¿no? Que son como impenetrables y los muros son algo que puedes atravesar, son también el paisaje que me acompaña, son el fondo, ¿no? El fondo de un cuadro es el muro, dependiendo de cómo caiga la luz y la textura. Si tiene ladrillos es una textura, que es la textura, ¿no? Pictórica, o si es liso, o si tiene polvo, suele hacer cuando está sucio el muro, ¿no? Suele hacer esta como cosa con la luz, y me encanta pensar en el muro como mi fondo perenne, ¿no? Esta pieza para mí era interesante de poner ahí porque traigo mi mundo, traigo muchos mundos en esa pieza, y concebida realmente, puesta por primera vez en Barcelona, en un lugar donde me siento que pertenezco, que es Barcelona, y en este caso EART. Y la pieza se llama To Belong porque cuando yo hice el objeto no sabía por qué lo hacía y me demoré mucho en hacerlo. Entonces insistí mucho en hacer esta pieza abstracta de cemento, con cartón, con blanco, y que sea tal cual como yo la estaba concibiendo sin entender por qué. Y cuando en Londres se cae este muro de interior de casa, de jardín, y yo veo el que se cae y veo los ladrillos ahí, y entendí que para eso había existido esa pieza, para estar en ese lugar e intentar pertenecer con los otros objetos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces en apariencia es algo blanco, pero ella siente que por sus grietas, por sus materiales, por sus formas, pertenece con estos ladrillos. Y me parecía interesante porque es una visión íntima expuesta al exterior. Y eso también me parecía interesante para que esté ahí y para que la gente pueda también conectar con esa idea, ¿no? De pertenecer a algo. Sí, em sembla interessant com aquesta obra engloba, no? I conté diversos gestos alhora, no? Com aquesta quasi doble ficcionalitat d'un espai que no correspon on està, no? Perquè, doncs, com deies, ve de Londres, i també la certa performativitat en l'escollir i en el gest, no? D'aquesta pedra. I després també aquesta relació amb la fotografia, no? Com de cop seria una obra que em sembla molt interessant i que si teniu l'oportunitat fins a... Febrero del 2024 està.
Sí. Doncs fins a febrer de 2024 que la podeu anar a veure, que crec que és això, que és interessant, que recull molt bé, no? Doncs tota la teva manera de treballar i les diverses capes, no? Perquè crec que al final hi ha a la teva feina i a la teva pràctica, igual que els llenguatges, jo crec que no són jeràrquics perquè es van estratificant i generen capes entre si, no? Que crec que és molt interessant i que justament us convidem a veure aquesta peça perquè crec que recull molt bé doncs, la teva manera de treballar i d'utilitzar doncs, els diversos llenguatges. I em sembla interessant també doncs, perquè potser no ha sortit, però aquesta ficcionalitat, no? Perquè hem parlat de memòria, d'entorn, però al final potser també hi ha una manera de ficció o una mirada ficcional sobre l'entorn o sobre com tu entens la teva pràctica o la manera de vincular-te amb l'espai, ¿no? Potser des de la ficció una mica també. Una mica también, porque también estaba pensando en la ficcionalidad de los objetos que creo que parecen pesados y no son, y lo hago a propósito, ¿no? Eso no es una cosa que no tengo otro material, ¿no? Sino digo, vale, entonces tú va a ser también gracioso, divertido, que tú parezcas otra cosa que no eres. Entonces te pongo cemento, ¿no? Y luego pues no pesas nada. O también cuando vinculo piedras que encuentro y luego las hago en cerámica, ¿no? Y a ver, mi interés no es confundir, ni hacer un trompe-l'œil, ni hacer nada que sea confuso así, pero sí que sea un poco gracioso, que de repente alguien pueda pensar que es una piedra y es cerámica, ¿no? Y fue programada para hacer... es como querer acercarte a hacer algo que no eres, pero querer encajar, ¿no? Y hay algo gracioso en eso, hay algo como de dibujo animado, no sé. Y también cuando ficcionalmente quizás tuve esa pieza que era en cemento sobre papel y que hacía esta cuestión de el papel se volvía lo fuerte porque sostenía el cemento que se rompía y comenzaba a debilitarse al estar encima del papel, ¿no? Y también hay esa ficción de los lenguajes y sí, eso es divertido un poco, porque a veces yo pienso que mi trabajo es muy poco divertido y digo, no, que tenga algo un poco gracioso, porque yo no soy tan seria. Sí, doncs crec que és interessant que qui pugui doncs, vingui a visitar aquesta intervenció, que a més està al carrer, que és accessible i oberta doncs, a tothom. Pero es muy interesante también que como hay un árbol enfrente y la luz está toda la mañana aquí, la foto tiene forma, si el árbol le atraviesa y la sombra se va por el otro lado y hay un momento del día donde la luz le cae justo a la pieza blanca y crea como un foco ahí y termina la pieza parece un videoarte al final, porque parece que tuviese una luz con una proyección donde constantemente cambia el foco de interés, se mueve, ¿no? Y tiene hojas y tiene todo eso que, como tienen las hojas y las plantas, hacen la referencia a la sombra del árbol y ha terminado siendo el lugar idóneo para esa pieza, la verdad que sí. Exràdio, un projecte d'art. Espai de reflexió.